El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, está en el poder desde hace 21 años, un periodo en el que se sucedieron 5 presidentes estadounidenses distintos. Como un jugador de ajedrez, el mandatario ruso desplegó una estrategia diferente para cada uno. Por eso, esta primera cumbre con Joe Biden generaba expectativas, ya que marcará el tono que tendrá a futuro la relación entre las dos potencias. La reunión, que tuvo lugar en una villa suiza del siglo XVIII sobre el lago de Ginebra, a lo largo de 3 horas, fue descrita por ambas partes como respetuosa, constructiva y profesional, aunque las principales diferencias entre los dos países persistan. Pero pareció establecer también una base para futuras conversaciones y acuerdos que podrían ser los más sustanciales desde 2014, cuando Rusia incorporó a Crimea a su territorio. El comienzo de la presidencia de Biden había hecho caer la relación aún más bajo con la renovación de acusaciones de ciberataques rusos en las elecciones de 2020, sanciones y retiro mutuo de embajadores. Ese fue el primer punto de acuerdo para iniciar el descongelamiento. Los dos países repondrán a sus diplomáticos. Por eso, el tema de los ciberataques fue uno de los aspectos centrales de la cumbre. Así como durante la Guerra Fría el eje estaba puesto en las armas nucleares, hoy ese lugar lo ocupa la ciberguerra y sus reglas, como quedó claro en las conferencias de prensa que ambos presidentes dieron por separado tras la reunión. Putin negó que Rusia estuviera involucrada en ciberataques a Estados Unidos y señaló que la mayor parte de los ataques de ese tipo tenían como origen el ciberespacio estadounidense. Не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен. Что касается кибербезопасности. Мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Biden, por su parte, planteó a Putin la necesidad de establecer ciertas reglas y que la infraestructura crítica, especialmente la energética, debería quedar fuera de eventuales ciberataques, recordándole que Estados Unidos también tiene capacidad de daño en ese aspecto. I pointed out to him we have significant cyber capability, and he knows it. He doesn't know exactly what it is, but it's significant. And if in fact they violate these basic norms, we will respond. The cyber, he knows, in the cyber way. Number 2, I think that the last thing he wants now is a Cold War. Without quoting him, which I don't think is appropriate. El tópico de los derechos humanos fue, como es usual entre las dos naciones, motivo de desacuerdos. Biden dijo que todos los presidentes estadounidenses estaban obligados a plantear estas cuestiones, especialmente en relación al caso del opositor Alexei Navalny, encarcelado en Rusia, cuya muerte en prisión, especuló el mandatario, sería devastadora para Moscú. I made it clear to him that I believe the consequences of that would be devastating for Russia. I'll go back to the same point. What do you think happens when he's saying it's not about hurting Navalny, all the stuff he says to rationalize the treatment of Navalny, and then he dies in prison? La respuesta de Putin fue afirmar que Navalny volvió sabiendo que sería detenido y dejó en claro los límites de lo que considera injerencia en asuntos internos. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить? Теперь давайте зададимся вопросом. Если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают. А это цель Соединенных Штатов, заявленная публично. Итак, это организации и люди, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении.
как мы должны к этому относиться. Otros temas del diálogo bilateral fueron la guerra en Siria, donde Rusia apoya al presidente Bashar al-Assad y Estados Unidos a grupos guerrilleros kurdos. También la situación en el este de Ucrania, donde grupos separatistas prorrusos pretenden la autonomía de la región del Donbass y otros asuntos con mayores coincidencias como la necesidad de un nuevo acuerdo nuclear con Irán, la paz en Afganistán o la cooperación en la frontera común en la zona del Ártico. Si se compara esta cumbre con el primer encuentro en persona que Putin mantuvo en Helsinki con Donald Trump como presidente en 2018, en aquella oportunidad las relaciones entre los dos jefes de Estado fueron joviales, pero ambas diplomacias chocaron en varias cuestiones y no hubo avances. Con Biden, el clima fue táctico y cauteloso, pero hubo coordinación de futuras reuniones de trabajo dentro de los próximos 6 meses en conversaciones bilaterales encuadradas como diálogo estratégico de estabilidad. También se conoció un comunicado conjunto que actualizó la histórica declaración firmada por Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en 1987, que estableció que una guerra nuclear no puede ganarse y por lo tanto nunca debería pelearse. El mismo día de la cumbre, sin embargo, se supo que Rusia realizó ejercicios militares en la región de Tver, que incluyeron movimientos de misiles nucleares balísticos, y el Comando Aéreo de la OTAN informó que aviones de combate españoles, italianos, polacos y daneses interceptaron aeronaves rusas en el espacio aéreo europeo sobre el Báltico. Las palabras son amables, pero los gestos firmes y sin concesiones. Constructiva, así definieron ambos líderes la reunión, la cumbre, la primera presencial entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Vladimir Putin, el presidente ruso. Vamos a repasar rapidito algunos de los temas que estuvieron en la agenda de conversación. Fueron 2 horas de conversación con equipos y 2 horas de conversación a solas, y después conferencia de prensa por separado, algo que se estila bastante en la diplomacia cuando los encuentros no son entre países amigos, sino entre países que cooperan, compiten e incluso están en conflicto en algunos temas. Esta es la agenda. Primero, presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2020. Este fue uno de los temas que se conversó en la agenda entre Biden y Putin. Ya había habido denuncias fuertes en su momento en las elecciones anteriores, en las elecciones de 2016, entre Hillary Clinton y Donald Trump, y se volvió a discutir en este caso. Control de armas y estabilidad nuclear, un tema que en el que pareciera haber ciertos niveles de consenso. Biden le pidió a Putin que contribuyera a evitar que Irán escale en la escalada, en la construcción de un arsenal nuclear. Parece que pudo haber algún nivel de consenso ahí. Otro punto donde no hubo consenso: represión de la disidencia política en Rusia, caso Navalny y situación de los opositores detenidos estadounidenses en Rusia. Este fue otro de los puntos en el cual no hubo ningún nivel de consenso. De hecho, cuando le preguntaron de esto a Putin en la conferencia de prensa, directamente se rió, dijo que no existe una represión de la disidencia en Rusia. Otro punto muy delicado y un aspecto que seguramente nos va a acompañar en el futuro, porque es hoy uno de los lugares donde se desarrolla la disputa global, que es la seguridad cibernética, los ciberataques. Más que la posibilidad de un ataque nuclear, que está prácticamente descartada en cualquier agenda bélica, la posibilidad de los ciberataques. Hemos visto contra Arabia Saudita, contra Estados Unidos, algunos supuestamente hechos de Corea del Norte, contra Rusia también, desde Rusia. Bueno, es uno de los aspectos. Situación en Ucrania, Afganistán y Siria, puntos calientes de la agenda en donde las dos grandes potencias o dos de las grandes potencias militares están en conflicto. Apoyo ruso a Bielorrusia, el presidente Lukashenko, considerado por Europa directamente un autócrata, un dictador, fue otro de los puntos. Militarización en el Ártico, otro de los territorios que están empezando a entrar en disputa, el mar Ártico, el océano Ártico, donde Rusia está mandando submarinos transatlánticos, submarinos, barcos, cruceros y demás, en confrontación cada vez más abierta con la OTAN. Y por último, cumbre climática. Recordemos que Trump había salido de la agenda del clima, de la cumbre climática. Biden anunció como una de sus primeras medidas de gobierno la decisión de volver al acuerdo del clima. Esto es algo en lo cual los dos países podrían estar básicamente de acuerdo. Estos fueron entonces algunos de los puntos de la agenda que conversaron y que discutieron
Biden y Putin la semana pasada. Sí, hay como una especie de, digamos, por parte de Biden de mostrarse duro con Vladimir Putin, pero a su vez lo necesita, ¿no? Necesita Claro. para este tipo de cosas que mencionaba, de acuerdos que mencionaba recién José, y sobre todo el tema del acuerdo nuclear. Son dos grandes potencias también nucleares y ahí empiezan a aparecer esos puntos de, bueno, esa necesidad mutua de ambos actores. Y es por eso que también, de hecho, Putin lo definió como un hombre con experiencia al salir de la reunión, como alguien que genera cierta previsibilidad, por supuesto, comparativamente con los años que veníamos de Donald Trump, ¿no? ¿Sabes, en donde yo veo la diferencia y el valor interesante de este nexo? Que Biden es como que reconoce que acá no hay un mundo ya unipolar donde Estados Unidos es la potencia única. Entonces, en este reconocimiento es el buscar relacionarse con otros referentes de las potencias, cosa que Trump no tenía. Trump insistía en que era un mundo unipolar y él quería que volviera a ser unipolar, entonces ese desconocimiento lo llevaba a esa agresión permanente y este tipo de encuentros nunca ha terminado con estos gestos que vemos en esta ocasión. Se conocían ya de cuando Biden es interesante, había sido digamos, que vicepresidente. el proceso que Sí, se da a efectivamente. partir de ese... Hay un reconocimiento ahí y también hay otro punto, que es que la prioridad de la política exterior de Estados Unidos pasó de Rusia a Sí, a China China. durante la presidencia de Trump. Sí. Y Biden sostiene eso. Ese es para mí uno de los grandes cambios que introdujo Trump en la política exterior norteamericana. Sí. Convenció primero al pueblo y después a la élite, al establishment norteamericano, estadounidense, de que el principal enemigo ya no es Rusia, ya no es Cuba, ya no es Venezuela, es China. Sí. Y eso el establishment demócrata lo hizo propio. De hecho, si uno se fija, una de las primeras reuniones bilaterales, o la primera reunión creo con un presidente extranjero de Biden en Washington fue con el primer ministro de Japón, el primer ministro de Japón, adversario de Rusia en Asia del Este. Entonces, me parece que ahí hay un cambio de enfoque y que intento de construir una agenda parcialmente cooperativa con Rusia también hay que leerlo en esa clave. Sí, en las actitudes empresarias esto se ve claramente. Este es el Efectivamente. enemigo, el adversario. Es China, pero eso lo inventó y- Trump. Vamos a y reconocerle a Trump que inventó Que no eso. se le meta en los espacios propios. Sí, hay que ver cómo también se traduce esto después, digamos, en la estabilidad o no geopolítica global, digo, porque veíamos de muchas tensiones en la gestión anterior del republicano Trump, y ahora esto puede generar algún plano de certidumbre en este vínculo Rusia-Estados Unidos, por supuesto lo que marcaba José. Digo, el foco de la atención está puesto de Estados Unidos en otro lado y eso es China, ¿no? Y tampoco puede abrir tantos frentes, me parece, de batalla en términos simbólicos, económicos, también en materia de seguridad, como podría haberlo hecho en otro momento. Así que sí, me parece que esto de alguna manera genera cierta previsibilidad también en algunos comportamientos que vemos a escala global, ¿no? Bueno, Vamos a ver la cifra de la semana. Que, me parece que Ah. no la tenemos esta semana. la No, cifra estamos esa. semana sin cifra. Vamos entonces a un corte, si Vamos están a de un acuerdo. corte. Y después del corte tenemos todavía más temas. Sí, señor. Muy bueno.